Bueno, pues vamos a las Escrituras esta noche y acompáñenme a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5. Vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, dice amén. Romanos capítulo 8, verso 5. Dice así la palabra del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Volvemos a leer. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el apóstol Pablo habla y hace la diferencia entre los que son del Espíritu y los que son de la carne, entiendo yo que está tomando muy en cuenta y muy en serio el acto del nuevo nacimiento en la vida de una persona. Porque los que han nacido de nuevo son los que, dice el apóstol Juan, son los que han nacido del Espíritu. Es decir, no, el ser cristiano no depende de nosotros en el sentido de ser hijos de Dios, pues. El ser verdaderamente hijo de Dios no depende de nadie de afuera, sino de la obra maravillosa de Dios en nuestro corazón. Y a través de la redención y el perdón de nuestros pecados, nos convirtió el Señor en hijos de Dios, en una nueva raza. Y el apóstol Pablo seguramente está viendo que esos que nacieron del Espíritu siguen las cosas del Espíritu. Fíjese, son los que ponen su mirada en las cosas del Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas terrenales, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan o buscan las cosas del Espíritu. Ahora, indudablemente que en el nuevo nacimiento iniciamos una carrera y iniciamos una transformación de nuestra vida. Creo que el apóstol Pablo tiene dos cosas importantes en mente. Primero, que al nacer de nuevo, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen al Espíritu de Dios adentro? Pero también tiene en mente de que el Espíritu tiene que ir creciendo en nuestra vida para ir dejando las cosas viejas, las cosas de la carne también. Hay que irlas dejando a medida que vamos avanzando en el Señor. Por eso esta noche vamos a dedicar este tema a hablar un poco acerca de la vida en el Espíritu. ¿Cómo es eso de vivir en el Espíritu? Acompáñame a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y dice el apóstol Pablo también: digo pues, oiga esto, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol Pablo, que quizás es el apóstol que con mayor profundidad entendió la lucha que hay entre el ser interior nacido de nuevo y el ser interior que es el viejo hombre, que aunque ya nacimos de nuevo, resulta que ese personaje o ese viejo hombre
todavía está en nosotros. Y que hacerlo desaparecer de nuestra vida requiere un proceso de ir haciendo morir al viejo hombre. Por eso el apóstol Pablo entiende y nos insta a que nosotros dejemos de vivir la manera pasada, dejando el viejo hombre atrás y haciéndolo morir, y que caminemos en una nueva vida, en una nueva vida que podríamos llamarle una vida en el Espíritu. Una nueva vida camina en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pero Pablo entiende que hay una lucha entre esos dos seres, el ser interior nacido de nuevo y el viejo hombre. Hay una lucha. Y Gálatas nos dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces yo quiero mostrarle a través del tema cómo de alguna manera en la vida del creyente, en la vida del nacido de nuevo, para llegar a tener una vida en el Espíritu, necesita pasar por un proceso. Y ese proceso es el que vamos a tratar de ver hoy, así, despacio, quizás a grandes rasgos, pero que nos deje una luz del proceso y que además nos deje un deseo de querer caminar en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, caminar en el Espíritu no es, hermano, por arte de magia. O caminar en el Espíritu no es como hacer un chasquido de dedos y decir: estoy en el Espíritu. No. Estar en el Espíritu, llegar a vivir en el Espíritu, es un proceso. Un proceso que Dios tiene que irnos guiando en ese camino, y que ese es el que vamos a tratar de ver esta noche con la ayuda del Señor, por lo menos a grandes rasgos. Gálatas capítulo 4, verso 29. Andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Bueno, veamos algunos detalles importantes. Gálatas 4, verso 29. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Dice la Escritura: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también, oiga esto, hermano, así también ahora. Voy a volver a leerlo. Pero como entonces, está refiriéndose al Antiguo Testamento y se está refiriendo a Isaac y a Ismael. Y dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Cuántos dicen amén? Vale, le explico más o menos. El apóstol Pablo está usando una alegoría muy interesante, y es que dice que Ismael nació según la carne porque nació de Agar, la egipcia, que en realidad fue algo que Dios no había programado. No fue Dios el que le dijo a Abraham, ahí está Agar y con Agar vas a tener descendencia. Dios no estuvo en ese plan. El plan surgió de Sara, y Abraham, que muy, ¿cómo diríamos? Muy disponible, demasiado dispuesto, le hizo caso a Sarita. Y entonces nació un niño llamado Ismael, que se convirtió en ese momento, diríamos, en primogénito de Abraham, pero que no era según la promesa, no era según el plan de Dios, no era según la promesa que Dios quería cumplir
en Abraham, por cuanto Dios le había dicho a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y de tu descendencia la voy a convertir como en la arena del mar y como las estrellas del firmamento, diciéndole que su descendencia iba a ser incontable en toda la tierra. Pero Abraham, oiga esto, Abraham y Sara, queriendo alcanzar esa promesa, usaron un método que podríamos decir de esta manera: usaron el método de la carne. Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender? Usaron el método de la carne, es decir, querer alcanzar una promesa de Dios sin contar con Dios. Esa es la carne. Cuando tú quieres alcanzar una promesa de Dios sin contar con Dios, lo más seguro es que estás usando la carne y tu resultado va a ser la carne. No va a ser algo espiritual. Por eso a Ismael se le llama como el hijo de la carne, y a Isaac se le llama el hijo de la promesa. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora bien, el apóstol Pablo usa esa alegoría porque cuando Isaac nace y empieza a crecer, Ismael empieza a perseguir, a atormentar, a hacer bullying. Aleluya. ¿Verdad? Hacer bullying con Isaac, el más pequeño. Y lo empieza a molestar y afectar de tal manera que el apóstol Pablo hace esa comparación y dice: así como Ismael, el hijo de la carne, peleaba con el hijo de la promesa que es Isaac, en aquel entonces, así es. ¿A dónde? ¿O cuándo? Ahora. Dentro de nosotros está el nacido de nuevo, que es la nueva criatura según el Espíritu. Pero dentro de nosotros también está el viejo hombre, que es figura, o vamos a usarlo como que es la figura de Ismael en aquel entonces. Entonces hay una lucha entre nosotros. Hay una lucha interna que nos crea conflicto aún en nuestra vida cristiana. Porque es por esa lucha que a veces no queremos buscar a Dios. Es por esa lucha que a veces no queremos leer la Biblia. Es por esa lucha que a veces no hacemos las cosas como Dios nos manda, sino como nosotros queremos. Es por esa lucha que usted y yo a veces estamos dispuestos a buscar a Dios y a veces estamos dispuestos a buscar el pecado. Es por esa lucha interna. Y el apóstol Pablo dice que está esa lucha ahí y que así como fue en aquel tiempo, así es ahora. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted ha sentido esa lucha interna dentro de usted? ¿Cuántos hemos sentido esa lucha interna dentro de nosotros? Aquella lucha en la que queremos hacer el bien o queremos hacer lo bueno, pero de repente, hermano, por alguna razón, por alguna insinuación del diablo, por alguna influencia del enemigo, de repente nos atrae o nos seduce hacia querer pecar, o hacia querer hacer lo malo, o hacia querer vengarnos, aleluya, o hacia querer hacer daño. Y de repente uno dice: pero ¿yo qué estoy haciendo? Si yo no debería de hacer eso. Bueno, si el Espíritu le habla. Porque cuando el Espíritu no habla, mire, uno se deja ir como en patineta en el pecado. Cuando el Espíritu no le habla, mire, se deja ir como en tobogán y no siente ningún redarguir del Espíritu
en su interior. Si uno no siente ningún redarguir del Espíritu en nuestro interior cuando hacemos algo malo, preocúpese. ¿Sabe por qué? No le quiero decir, mira hermano, es que quizás no es nacido de nuevo. No. Simple y sencillamente, la carne está más fuerte que el Espíritu. No nos vayamos al extremo. No quisiera decirle, mire, si usted va de bajada al pecado y no le quiero decir, mire, quizás usted no ha nacido de nuevo, aunque de repente podría ser. Pero no nos vayamos hasta ese extremo. Solo digamos que el Ismael está muy grande en su vida. Solo digamos que la carne está muy crecida y la carne está gobernando nuestro interior, aunque hay un nacido de nuevo, y está gobernando y entonces nos lleva a hacer lo malo. Esa es la primera etapa del nacido de nuevo: las luchas internas, los conflictos internos entre decidir hacer lo bueno, hacer lo malo, buscar a Dios, no buscar a Dios. Ese es el conflicto de la primera etapa de aquel que ha nacido de nuevo. Y el apóstol Pablo lo sabía. De plano se lo reveló el Señor y también pudo experimentarlo en su interior. Porque por eso es que él dice: ay, miserable hombre de mí. Pero no se está maltratando, diríamos, a la nueva criatura, está maltratando al viejo hombre. Mi viejo hombre es un miserable que me está haciendo llevar al pecado. Lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Hay una ley en mi viejo hombre que todavía está operando y que me lleva cautivo al pecado. Pablo no solamente recibió seguramente revelación del Señor, porque lo que dejó escrito es revelación del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Es revelación del Espíritu. Pero él tuvo que probar todo eso. Él experimentó todo eso en su vida. Entonces la primera etapa del nacido de nuevo es esa lucha interna que va a suceder en nuestra vida. Usted y yo no debemos ignorar esa lucha. Usted y yo no debemos minimizar esa lucha interna. Debemos entenderla y buscar al Señor que nos ayude para que el espíritu de la nueva criatura, el ser de la nueva criatura, crezca aún más. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. El apóstol Pedro también logra entender que hay una batalla interna, y mire lo que dice. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11. ¿Lo tiene, hermano? Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, oiga, que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan, oiga, que batallan contra el alma. Pedro también vio esa batalla, logró verla, logró entenderla, y entonces hace una recomendación: hermanos, absténganse de esos deseos carnales. Ahora, aquí viene un gran lío, porque la abstención de los deseos de la carne, mira hermano, no se puede lograr si no es con la ayuda poderosa del Espíritu de Dios. Porque el mismo apóstol, el apóstol Pablo dice que el viejo hombre ni puede obedecer a Dios, ni tampoco se sujeta, ni quiere. No puede. El viejo hombre, la carne, no se puede sujetar voluntariamente. Eso es lo que está tratando de decir. Aunque uno diga: no, yo no quiero nada más. No, si no es ayudado poderosamente por el Espíritu de Dios, mire,
No va a poder. Entonces ahí viene una parte muy importante. Por un lado, conocer que hay una lucha interna. ¿Cuántos me entienden eso? ¿Cuántos me están entendiendo que hay una lucha interna? Y la segunda parte de esto es que necesitamos buscar la ayuda del Espíritu para que podamos soportar, detener, abstenernos de las obras de la carne, de los deseos de la carne, y poder guardarnos para el Señor y poder fortalecernos, hacer crecer. La Biblia no solamente dice que nos abstengamos, sino que hagamos morir las obras de la carne. Pero ¿cómo se hacen morir? Bueno, cuando nos abstenemos, entonces permitimos que la carne no se alimente más del pecado. Y entonces empieza a debilitarse en nuestra vida. Se empieza a debilitar el viejo hombre. Y el interior, por el contrario, tiene que estar creciendo. ¿Cómo crece? Hagámonos una pregunta así rápidamente, hermano. ¿Cómo crece nuestra vida interior? ¿Cómo crece nuestra vida interior? Crece a través de la oración. Amén. Crece a través de la lectura de la palabra, del conocimiento de la palabra. Por eso dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Crece a través de una búsqueda genuina del Señor, a través de vigilias, a través de ayunos, a través de oración. Hacemos debilitar nuestra carne, pero note que no es solamente de abstenernos de algo, sino buscar de algo más para que nuestra vida vaya creciendo. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera entonces que la primera etapa consiste en lograr identificar la lucha interna que tenemos y aprender a abstenernos de los deseos de la carne y empezar a hacer crecer nuestro espíritu. Si nuestro espíritu, es decir, nuestra nueva vida en Cristo no crece, entonces el viejo hombre siempre va a estar más gordo. Aleluya. Siempre va a estar más fuerte, más fortalecido. Y el nuevo hombre, sin pan, sin oración, sin comunión, sin una buena relación con el Señor, entonces está debilitado. Y por eso Ismael siempre sigue ganando. La carne siempre sigue ganando. Amén, hermanos. Bueno, vamos a otro elemento. Veamos un segundo elemento o una segunda etapa para ir más o menos entendiendo este trabajo que tenemos. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3. Hay una segunda etapa que podríamos decir la etapa de ir madurando, la etapa de ir siendo formando el nuevo hombre. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. ¿Lo tiene? Dice: pues aunque andamos en la carne, oiga, no militamos, ¿qué dice, hermano? Según la carne. Fíjese que aquí hay dos palabras y las dos palabras dicen carne, pero se está refiriendo a dos cosas diferentes. Oiga esto. Dice carne, pues no andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Aunque las palabras que dicen o la traducción se refiere a carne, en realidad está hablando de dos cosas diferentes. Se lo planteo de esta manera: no andamos en la carne, es decir, andamos en la carne, es decir, andamos en el cuerpo. Ahí se está refiriendo al cuerpo. Caminamos diariamente en el cuerpo, ¿sí? Usted no puede ir a su cita o no puede ir al supermercado diciéndole al alma: ve tú de compras, y el cuerpo se queda en la casa. No puede, porque no puede separar. Usted y yo no podemos separar
el alma, el espíritu del cuerpo. No podemos. Fíjense. Entonces Pablo dice, nosotros andamos en la carne, pero se está refiriendo al cuerpo físico. Pero dice, pero no militamos en la carne. Esa palabra carne ya no se refiere al cuerpo, sino se refiere al viejo hombre que está viciado dentro de nosotros. Si usted y yo pudiéramos conceptualizar qué es el viejo hombre, podríamos definirlo de esta manera. El viejo hombre es la parte de nuestro ser interior que no ha sido restaurado por Dios. Ese es el viejo hombre. El alma, la parte de nuestra alma que todavía nos induce al pecado. Pero ese no es el cuerpo, sino que es nuestros deseos. ¿Sí me estoy dando a entender? El viejo hombre no es el cuerpo. Porque ¿cómo llamamos viejo hombre al ser que tiene Edgar chiquito? Él tiene viejo hombre. Te cuento, mano, que tiene viejo hombre, pero él no es viejo. Aleluya. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De la edad? No. Estamos hablando del viejo hombre como el ser interior que nos induce al pecado. Ese es el viejo hombre, que nos incita al pecado, que nos hace hacer lo malo. Ese es el viejo hombre. Entonces, cuando Pablo dice de esta manera, parafraseándolo, tratando de hacer la traducción versión hermano Balmore, dice, caminamos en el cuerpo, pero no militamos según el viejo hombre. Sería buena traducción. ¿Oyó en la traducción? Caminamos en el cuerpo, todos caminamos en el cuerpo, pero no militamos en el viejo hombre, porque aunque caminamos con el cuerpo, hay creyentes que han logrado vencer. Hay creyentes que han logrado minimizar los efectos del viejo hombre en su vida. Han logrado reducir a través del Espíritu, han logrado reducir la manipulación, la acción, el vivir del viejo hombre, y la han reducido a nada. Entonces, la segunda etapa del creyente consiste en lograr, oiga esto, hermano, en lograr reducir el viejo hombre para poder caminar en el Espíritu. Pero ¿cómo se hace eso? Solo lo puede hacer Dios en nosotros, es decir, permitiendo que Dios opere. Y el apóstol Pablo nos amplía un poco más de esto. Romanos capítulo 13, verso 13 al 14, vuelve a hablar de caminar en el Espíritu. Y Romanos 13, verso 13 y 14 dice, andemos, oiga, el que camina en el Espíritu anda como de día. Aleluya. Anda como de día. Aquí Pablo está usando otra figura. Los de la carne caminan en la noche, pero los del Espíritu caminan como en el día. ¿Se ha dado cuenta que en la noche se da más como la apertura a la inmoralidad? ¿Se ha dado cuenta que en la noche es que se abre más, se da la apertura al pecado en los nightclubs, en las cantinas, en la prostitución, en todo tipo de pecados se abre más la inmoralidad? ¿Por qué? Porque los de la carne caminan en la noche, pero los del Espíritu caminan como en el día, como diciendo en la claridad. Y entonces Pablo dice, andemos como de día honestamente. Entonces caminar en el día significa caminar en honestidad.
caminar en sinceridad, caminar en transparencia con Dios. Y dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, porque todo eso es de la obra de la carne. Pero mira este verso 14, dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Quiero retomar dos cosas importantes aquí. La importancia de hacer a un lado todas las obras de la carne, pero también la importancia de vestirnos del Señor Jesucristo. Y esa es la parte a la que me refiero cuando digo que nadie puede resistir las obras de la carne o los deseos carnales si no hay un revestimiento de Jesucristo en nuestra vida. No es simple y sencillamente yo no quiero pecar y no quiero pecar. Y vamos a hacer un juego, algo así como mental o como algo de voluntad, de fuerza de voluntad. Y aunque logremos detenernos por un tiempo, la verdad es que nuestra voluntad no es suficiente para pelear contra los apetitos de la carne. No es suficiente. Tiene que haber un revestimiento del Señor en nuestra vida. ¿Sí me estoy dando a entender? Tiene que haber un revestimiento, porque es Él el que nos da la capacidad. Es Él el que nos da la fuerza. Es Él el que nos da el don para detenernos. Es Él con su revestimiento. Entonces la segunda etapa, aquí en la primera etapa solamente es de entender que hay una lucha interna y que necesitamos buscar al Señor. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es lograr reducir, hermano, las obras de la carne, revistiéndonos de Cristo, es decir, con una búsqueda genuina del Dios de los cielos. Déjeme explicarle esto de una búsqueda genuina. Las iglesias pueden estar llenas de gente, pero no todos están buscando al Señor. Aleluya. A eso me refiero con búsqueda genuina. A eso me refiero con que no hermano, que no nos engañe el diablo creyendo que la asistencia a la iglesia es suficiente para destruir o minimizar las obras de la carne. No es suficiente. Si no hay una búsqueda genuina del Dios del cielo, no va a haber ese cambio o esa transformación en nuestra vida. Para poder ser transformados y poder batallar contra las obras de la carne, se necesita más que una simple asistencia a la iglesia. Y no estoy diciendo, por favor, no me vaya a malinterpretar, no estoy diciendo que asistir a la iglesia sea malo. Yo creo que es la mejor decisión que podemos hacer, es ir a la iglesia. Es una buena decisión. Pero debemos de tener mayor claridad en las cosas espirituales, entendiendo que no basta una simple asistencia a la iglesia si no hay una búsqueda genuina del Espíritu que permita que el Espíritu de Dios nos revista de Cristo en nuestro interior. Y ese revestimiento es el que va a permitir poder decirle al diablo: no, yo no quiero seguir pecando, no quiero seguir haciendo lo malo, no quiero seguir viviendo como antes, no quiero seguir viviendo haciendo lo malo, no va a ser solamente la capacidad de nuestra voluntad, sino el poder de Cristo operando en nuestro interior. La misma fortaleza, por favor, no voy a decir nada fuera del orden cuando le digo que el mismo Señor Jesucristo necesitó del auxilio del Espíritu para no pecar.
aunque se me quede viendo así. Porque recuerde que Cristo se despojó de todos sus poderes como Dios. Entonces Él vino como Jesús, el hombre, siendo Dios, se despojó Él voluntariamente de todos sus poderes. Entonces, ¿quién operaba cuando hacía milagros? El Espíritu de Dios. ¿Quién operaba cuando peleó allá con el diablo en el desierto? ¿Quién operó en él para enfrentarse? El Espíritu de Dios. ¿Quién logró ayudarle para soportar todas las tentaciones? Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue tentado en todo. ¿Quién le ayudó? El Espíritu. Porque Él se despojó de todos sus poderes, pero el Espíritu estaba dentro de Él. Y el Espíritu operaba de tal manera que lo fortalecía. Cuando el diablo quiso tentarlo, escrito está. Él tenía el Espíritu adentro. No le permitía al diablo operar en su interior. Por eso fue sin pecado. Entonces, ¿quién cree que le va a ayudar a usted y a mí para soportar las tentaciones del diablo? Es que yo soy el diácono de la iglesia, hermano. ¿Qué esperanza? Es que yo soy aquí, yo soy pilas. No, hermano, no va a poder. No se puede contra los apetitos de la carne. No se puede. No se puede sujetar. Entonces solo el Espíritu, revistiéndonos de Cristo, nos va a dar el poder para poder resistir toda tentación que venga del diablo. Entonces su tarea y mi tarea en esta etapa, en esta segunda etapa, es reducir al viejo hombre. ¿Cómo? Revistiéndonos de Cristo. Y solo nos podemos revestir de Cristo buscándolo genuinamente. Deje de poner excusas que no tiene tiempo. Deje de poner excusas que el trabajo lo absorbe. Deje de poner excusas que no se puede levantar temprano para orar. Deje de poner excusas que no puede leer la Biblia. Deje de poner excusas. Son excusas del viejo hombre. Porque el viejo hombre lo quiere seguir viendo debilitado. El viejo hombre lo quiere seguir viendo, hermano, como un cristiano con años de vivir en la iglesia o de estar en la iglesia, pero seguir haciendo lo malo. Así lo quiere ver el diablo a uno. Totalmente debilitado. Y entonces uno empieza a poner excusas. Es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que esto, y mire, tanto en este país los biles. Siempre me sacan los biles a mi hermano. Cuando le mire, ¿por qué no busca en los biles? Es que hay que pagar los biles. ¿Y? ¿Es excusa el bill para no buscar a Dios? Dele un aplauso al Señor porque eso me suena así como... Logremos en esta etapa, esta etapa es crucial, porque es cuando buscamos a Dios con todo el corazón y Él se encarga de revestir nuestra vida para ir haciendo menguar. Ahí es donde va menguando el viejo hombre, para que el ser interior vaya creciendo en nuestra vida. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren crecer, hermano? Número 3, tercera etapa. Tercera etapa. La tercera etapa, diríamos, es ya el resultado de un vivir en el Espíritu. Vayamos a un pasaje. Acompáñame, por favor, a Gálatas capítulo 2, verso 20. La tercera etapa es cuando el creyente aprende a vivir como un libre en el Señor. Fíjese que
Mire, antes de que se me olvide, busque Gálatas 2:20 y téngamelo ahí. Normalmente, la gente que vive en la carne se hace como que es espiritual. Normalmente hace como que tiene una vida espiritual, pero es solamente para apantallar. Por eso es que los fariseos, que vivían en la carne, en realidad vivían en la carne, se caminaban como religiosos, como espirituales, tan espirituales que oraban en las esquinas y hacían fanfarria cuando daban ofrenda y daban limosna y todo eso. Hacían como que eran verdaderos espirituales, pero eran los más carnales de ese tiempo, a tal grado que el Señor les llamó, o les llamaron, sepulcros blanqueados. Y Juan los vio como culebras caminando, como generación de víboras. Entonces, ojo con esto, porque eso es lo que produce la carne en realidad. La carne en un cristiano lo hace aparentar una vida espiritual que no tiene. Pero los libres no. Los verdaderamente libres no quieren apantallar, viven en el Espíritu. Y el apóstol Pablo en 2:20 dice, mire esto, con Cristo estoy, ¿qué dice, hermano? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, otra vez, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El resultado de una vida espiritual es que te llevan a morir. Oiga esto. El resultado de caminar en el Espíritu no es una vida pomposa. No es una vida, ¿cómo podríamos decir? Como, entre comillas, como de éxito afuera, pero sin tener éxito adentro. El éxito de afuera debe de ser el reflejo de un éxito adentro. Porque si el éxito afuera, oiga esto, si el éxito de afuera no es el éxito de adentro, solo es pantalla. Aleluya. Pero si el éxito de adentro es el éxito de afuera, eso es vivir en el Espíritu. Aleluya. Sí me estoy dando a entender. Y el éxito de adentro solo se logra cuando el viejo hombre está crucificado con Cristo. Ese es el éxito del ser interior. Cuando el nuevo hombre logró llevar al viejo hombre a la cruz y el viejo hombre muere ahí. Por eso Pablo, que tuvo esas batallas que hemos dicho, las batallas del ser interior, en Gálatas nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. El vivir en el Espíritu es hacer morir al viejo hombre en la cruz. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Y cómo sabes que tú estás en el Espíritu? ¿Cómo sabes cuando tú estás en el Espíritu? Cuando tú estás muerto. Es decir, ya no gobierna tu viejo hombre, ya no
actúa tu viejo hombre en las diferentes circunstancias que se dan en tu vida o en mi vida. Ya no actúas tú, sino que dejas que Dios actúe en tu vida. ¿Sí? Te gritan desde el otro carro. ¿Cómo actúas? Te pitan por detrás. ¡Pit! ¿Cómo actúas? Hablan mal de ti. ¿Cómo actúas? Ahorita me quito la ropa de diácono. Y dale con los diáconos, va. ¿Qué me hicieron hoy los hermanos? No, nada. ¿Cómo reacciona uno? ¿Cómo reaccionas cuando sabes que hay gente que está hablando mal de ti? ¿Cómo reaccionas? Van a saber quién soy yo. A mí me da, como yo tengo mi, ¿cómo se llama esa cosa del social? El Facebook. Y pongo ahí de vez en cuando algunas cositas, pero también me doy cuenta de algunas cositas ahí. Y por Facebook se tiran hoy, fíjese. Por Facebook le tiré a fulano para que fulano conteste. Y ¿por qué no se lo va a decir uno mejor? ¿Qué lo tiene que saber Facebook? ¿Para qué? Pero es la carne obrando. ¿O no? No, no me va a decir que es el espíritu. Es la carne obrando. Tirando chilenitas por aquí, tirando chilenitas por allá. Bueno, mire cómo es la carne. No pide consejo al pastor, pero se lo dice a todos lo que está pasando en su vida. ¿Sabía usted que cuando usted está pasando por una necesidad, lo ideal sería que busque al Señor para que le dé guianza? Y si está padeciendo de algo, pues ministrese. Vaya a pedir consejo, vaya a pedir que oren por usted. Pero se lo puso a 5 millones de gente ahí. Aleluya. Y lo peor es que el otro contestó y dijo, sí, manita, así es, le contesta la otra. Que ni sabe del lío, pero como son, ¿ves? Sí es cierto. ¿Qué tiene que saber sus pleitos otros? Eso es de la carne. Esa es la carne. Deje que el Espíritu crezca en usted. Porque la orden del Señor es que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto. Pero ¿cómo va a crecer el varón perfecto en nosotros si estamos alimentando nuestra carne, haciendo cosas de la carne? Llévelo a la cruz y haga morir el viejo hombre que está en usted o en mí. Y ese no se muere en Facebook. No se muere. El viejo hombre no se muere ahí. Se muere en el altar, buscando a Dios con todo el Señor. Todavía soy mal hablado, Señor. Vaya al altar. Todavía soy celoso, Señor. Vaya al altar. Todavía me come la envidia. Vaya al altar. ¿Dónde le pueden quitar a uno eso?
Todavía soy pleitista. ¿Cuántos son pleitistas aquí? Vaya al altar. Vaya ahí. Y hagamos morir el viejo hombre. Porque la orden de Dios es la sugerencia que el apóstol Pablo da es: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Usted decide cómo vivir. Si vivir en el Espíritu o vivir en la carne. Solo que hay un gran problema. Los de la carne van a tener gran complicación para entrar al reino de los cielos. Sumamente. Porque la conversión verdadera hace que uno vaya siendo transformado a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor. Una conversión genuina nos lleva a ser transformados. Una conversión genuina nos lleva a ser cambiados. Esa es una conversión genuina. Se nos tiene que ver el fruto de la obra de Dios en nosotros. Amén, hermano. Y como yo ya lo vi serio conmigo, mejor lo invito a que se ponga de pie. Aleluya.